mientras amanece ya, sus redes están vacías, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y entre cada corazón sus redes echará. Dona tu vida como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Celebramos hoy la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Simón, hijo de Juan, pescador del lago de Galilea, elegido por Cristo, el primero entre los 12, para ser servidor de todos y confirmar en la fe a sus hermanos. Apellidado por Cristo Pedro, para ser la piedra visible, fundamento de la unidad de su iglesia. Designado por Cristo pastor, para apacentar todo el rebaño de Dios. Desarrolló su actividad apostólica en Jerusalén, en Antioquía de Siria y definitivamente en Roma como primer obispo de aquella comunidad incipiente. En Roma fue crucificado el año 64 durante la persecución del emperador Nerón. Dio así testimonio de Jesucristo con su palabra y con su sangre, y fue sepultado en la colina vaticana. Pablo de Tarso, celoso observante de la ley mosaica, perseguidor de la iglesia de Dios, convertido a Cristo en el camino de Damasco, el apóstol de todas las gentes. Viajero infatigable, recorrió una y otra vez extensas regiones de Asia Menor y Europa Oriental, fundando numerosas comunidades cristianas. Sus cartas a diversas iglesias locales son alimento sustancioso de que se nutre la iglesia de todos los tiempos. En la carta a los cristianos de Roma expresa su deseo de venir a España, deseo que probablemente realizó. Consumó su pasión en Cristo, decapitado a las afueras de Roma el año 67. Nuestra comunidad de fe y esperanza se funda en el mensaje de Pedro y Pablo, testigos del Señor de la gloria. Celebremos esta gran solemnidad para toda la Iglesia. Oramos por el Papa Francisco y todos nuestros obispos, sucesores del Colegio Apostólico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fundó su Iglesia sobre la roca firme de los apóstoles, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les invito a que al celebrar esta solemnidad comencemos reconociendo nuestras fallas y pecados e implorando de Dios su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad.
y alabamos con toda la iglesia la gloria de Dios en el día de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Dios, que aman al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Dios, que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, porque enviaste a tu único Hijo a salvarnos, el Cordero de Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, escucha nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Dios, que aman al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Dios, que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor, que nos llenas de santa alegría en la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó
y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció. Y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás. Creyendo que lo hacía el ángel, era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y queréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y lo protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará aquel día. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hoy la Iglesia en una misma liturgia celebra a los príncipes, a los más grandes del colegio apostólico. Porque cada uno de ellos, aunque tuvo un origen de llamado distinto e incluso una misión distinta, tuvieron en común que les tocó asentar las bases de los inicios de la Iglesia. Pedro, llamado por Jesús a orillas del lago de Galilea, estaba haciendo su trabajo y recibió una llamada del Maestro que le dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Tuvo que Pedro dejar su familia, dejar su pesca, su trabajo e irse detrás de Jesús en su misión, y estuvo con Jesús 3 años, no solamente aprendiendo del Maestro, sino también llevándose sus regaños y sus correcciones. Pedro, pobrecito, de los apóstoles es el que recibió más tarea, pero también fue el que recibió más regaños. Varias veces Jesús le llamó la atención, porque además Pedro de personalidad se sabe que era impulsivo. Muy posiblemente era del grupo de los 12 el más avanzado en años. Y también pues tenía, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus debilidades, un gran amor por el Maestro, por Jesús. Dice el Evangelio que Pedro estaba siempre entre los 3 preferidos de Jesús, que Jesús siempre les mostraba cosas que no les mostraba al resto de los apóstoles. Pedro, Santiago y Juan fueron los que tuvieron la gracia de participar, de vivir el momento de la transfiguración y también de ser llamados aparte en el momento de la oración del huerto de Getsemaní para que le apoyaran con la oración, sin embargo se quedaron dormidos. Pedro es el que hace la confesión de fe más grande que se pueda encontrar respecto a Jesús en la Sagrada Escritura. Ante la pregunta, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Pedro le dice al Señor honestamente, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, le dice Jesús a Pedro. Por lo tanto, a partir de ahora serás Kefas, serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús pone como necesaria una piedra visible, un fundamento visible, alguien que coordine, alguien que lleve en su nombre la edificación de la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto es algo muy importante en la cultura antigua. El rey era el que mandaba, era el principal, pero cuando el rey no se podía hacer presente, siempre tenía un segundo al mando que llevaba sobre sí colgadas las llaves del reino. Era el signo visible de que tenía la autoridad de actuar en el nombre del rey. Al Jesús no estar presente físicamente y visiblemente en su iglesia, nos ha dejado como segundo al mando a Pedro. Y hoy en su sucesor, el Papa Francisco, recae esta promesa. Lleva colgadas las llaves del reino de los cielos para que todo lo que se ate en la tierra quede atado en el cielo y lo que se desate en la tierra se desata en el cielo. Es decir, las decisiones, las orientaciones están apoyadas por nuestro Rey y Maestro en el cielo. Lo que el Papa decida en la tierra para el bien de la Iglesia,
del pastoreo de los hijos de Dios, eso también está avalado en el reino de los cielos. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero 3 veces también le confirmó su amor cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas. 3 veces le dice Jesús a Pedro, un caso único en la Sagrada Escritura. 3 veces le dice: apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Y al final le dice: sígueme, le renueva esa llamada después de la resurrección. Y a Pedro le tocó primero estar en Jerusalén y organizar la iglesia de Jerusalén, luego ir a Antioquía de Siria, y al final termina en Roma, siendo el primer obispo de esa comunidad cristiana en la capital del imperio, y muere en lo que hoy en día es el Vaticano, en esa zona. Allí es crucificado y desde esos años allí reposan sus restos. Por eso el Papa preside la iglesia desde Roma, porque fue allí donde Pedro fundamentó los cimientos de la iglesia, porque era la capital del imperio en aquel momento, ¿verdad? Y por eso la iglesia también tendría ese apelativo de romana, porque hay que aclarar que la iglesia católica tiene 23 iglesias a su vez que tienen sus propios ritos, sus propias costumbres y sus propias tradiciones, pero que forman la única iglesia católica de Cristo, ¿verdad? Está la iglesia antioquena, está la iglesia griega, está la iglesia maronita, la iglesia grecomelquita, etc. Y todas, cada una de ellas, están en comunión con el Papa de Roma, que al ser el obispo de la ciudad de Roma es el sucesor de Pedro, y el príncipe de los apóstoles, el principal entre el colegio de los obispos. Por eso un buen católico debe seguir las instrucciones del Papa, debe amar al Papa y rezar por el Papa, ¿no? Porque el Papa que ha sido elegido por obra del Espíritu Santo, pues los cardenales, antes de elegir, lo primero que hacen es invocar la asistencia y la presencia del Espíritu de Dios en el cónclave. Nosotros seguimos fielmente al Papa Francisco y hoy, en el día de San Pedro, TV Familia reza con profunda devoción por nuestro Padre en la fe, por la cabeza visible de la Iglesia, que es el Papa Francisco. Y Pablo, él no conoció a Jesús personalmente como Pedro, ni recibió la llamada antes de la crucifixión como Pedro. Recibe la llamada después de la resurrección, donde se le aparece camino a Damasco y le dice: ¿por qué me persigues? Porque Saulo se caracterizaba por perseguir a los cristianos y querer exterminar la iglesia. Empieza un proceso de conversión lento que llega al bautismo y que llega a convertirlo en un apasionado por Cristo. Pablo tiene una personalidad fascinante. Así como se entregó a defender la fe judía y a perseguir cristianos, con esa misma pasión después predicaba el Evangelio y fundó las primeras comunidades. A Pablo le debemos la extensión del cristianismo por todos los pueblos conocidos de su tiempo, pues se recorrió todo el imperio romano predicando a Jesucristo, y aunque no le conoció físicamente, les anunció el querigma, les anunció que Cristo había muerto y resucitado para salvación de todos y que estaba fundando una iglesia a la cual quería que todos pertenecieran para que pudiesen salvarse. Y la iglesia los asoció a los dos, porque ambos compartieron el martirio en la misma ciudad. En Roma murió Pedro crucificado y murió Pablo decapitado. Y la iglesia desde antiguo los vio como grandes referentes, como piedras fundacionales de la iglesia, y decidió celebrar esta memoria en un mismo día para recordar la grandeza del Señor que les llamó y les eligió a cada uno de ellos desde su ser, desde su condición, desde su misión, pero siempre con el mismo fin, la salvación de los pueblos. Que San Pedro y San Pablo, nuestros fundamentos, los grandes apóstoles de la iglesia naciente, hoy nos bendigan y nos ayuden a permanecer siempre fieles
en el servicio de Dios, en esta iglesia fundada por Jesús y que ha recibido la promesa de que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella y que permanecerá en pie hasta el final de los tiempos. Que así sea. Amén. Confesamos nuestra fe, la fe de la iglesia fundada sobre la roca de la fe de los apóstoles Pedro y Pablo, testigos privilegiados del Señor Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía con estrellas cuando no existe la luz, y Él nos da todo su amor mientras da fracción de pan. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Este es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Sus paisanos le creían hijo de un trabajador como todos. Él también ganó el pan con su sudor y conoce la fatiga y el dolor. Este es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unido a ti en la fe y en el amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestra guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia lo asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso con los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres tú, Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de sus esposos San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor.
el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos, muy especialmente nuestros familiares difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Pedro a Jesús: ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Jesús le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles
nos conserve unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Una bendición solemne en esta fiesta de los santos Pedro y Pablo. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro les ha fortalecido y les ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que les ha instruido con la predicación de San Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, les ayuda a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. A vivir de acuerdo a las enseñanzas de los santos apóstoles, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Ven cuando esté oscuro, cuando todo está durmiendo. Contigo quiero hablar, Quiero que sepas lo que mi alma está sintiendo. no lo puedo Quiero que seas tú callar, el dueño de mi vida que seas mi y verdad, cantarte todas estas bellas melodías que agrandan tu altar, oh no, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, te voy a adorar. Te alabamos y te adoramos, Señor, por tu amor y tu presencia en medio de tu iglesia, porque nos permites dirigir hacia ti esta alabanza y este amor de nuestro corazón y rendirte toda honra y toda gloria, porque tuyo es el poder. Bendice nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares. Bendice a los enfermos y dales la salud. Libra al mundo de cualquier peligro, especialmente del COVID-19, de cualquier forma que destruya la vida humana. Te consagramos, Señor, nuestro ser, nuestra alma, nuestros pueblos, nuestro mundo. Lo ponemos a tus pies, Señor. Para ti, todo honor y toda gloria. Tú eres mi roca, mi refugio, mi sustento. y mi caminar. Tú eres el agua que refresca y me da vida. No lo puedo callar.